Bueno, antes de leer una porción de la escritura y orar, que es lo que siempre hago antes de predicar, y yo quiero retomar una frase que dijo nuestro querido pastor Luis ayer. Él estaba hablándonos de esta combinación, de este binomio de oro, por decirlo así, de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que son las dos caras de la misma moneda, de cómo actúa Dios en nosotros. La palabra viene a nosotros y el Espíritu Santo es el que hace dar fruto y sella y activa y permite que esa palabra de Dios sea obedecida, porque Dios produce el querer y el hacer. Y después él dijo esta frase que yo, como quien comunico la palabra de Dios con frecuencia, yo dije: yo no quiero perder esto fue algo extraordinario para mí. Él dijo esta frase: entonces, así es, con su estilo dominicano, ¿no? Entonces mi trabajo es predicar bien y su trabajo es orar para que el Espíritu Santo esté actuando en sus corazones. Yo dije: esto podrá ser muy sencillo, yo no sé, seguramente, pero es muy importante, y es muy importante especialmente para lo que vamos a hacer esta mañana. Yo me esfuerzo en tratar de explicar la palabra de Dios bajo el temor de Dios, pero quiero decirte que tú tienes que esforzarte a orar por tu propio corazón, porque mucho de lo que está pasando en nuestra espiritualidad es que esperamos que nos seduzcan. La seducción es una evasión de la responsabilidad. Tú eres el encargado de cuidar tu corazón, y tú no estás sentado ahí como muchos hombres nos sentamos en la iglesia, y a veces tenemos frases como: no me movió, no me gustó. No, ese no es el trabajo. Yo puedo ser el peor predicador. Tú tienes que buscar algo de lo que leímos o explicamos de la palabra de Dios y apropiarte de eso, como si estuvieras pagando una tonelada de dinero por media hora con un experto, y tú no te sientes nada llamado, pero dices: tengo que aprovecharlo, porque lo tengo que aprovechar para mi corazón. Y me animó mucho esa frase del hermano, porque me dijo: he ahí la forma de escuchar palabra de Dios, orando: Espíritu Santo ayúdame, Espíritu Santo ayúdame, batallando la buena batalla de la fe por no desconcentrarnos e irnos a otros lugares donde muchas veces los celulares nos mandan. Luchar, luchar y luchar, porque vivimos en un mundo de vitrinas, de centros comerciales que nos invitan al antojo, a caminar a ver de qué nos antojamos. Y no es así la vida cristiana. La vida cristiana es la batalla de la fe. Yo me esfuerzo en este lado, como mi hermano decía también. Tú te esfuerzas ahí como yo también, para que la palabra sea aplicada en el corazón. Y eso creo que es un acuerdo extraordinario, y quería resaltar eso porque lo aprendí anoche y me pareció tan importante. ¿Cómo les parece? Bueno, ahora una dinámica antes de empezar. Vamos a abrir el libro de los refranes de la Biblia. Este es el libro bíblico de refranes, de los proverbios, los axiomas, los aforismos, los dichos, las sentencias, si quieren también frases célebres. Vas a compartir con la persona a tu lado un refrán que aprendiste de tus padres, uno bueno, porque hay que decir, hay refranes malos, perversos, hay refranes racistas, hay refranes misóginos, hay refranes que desprecian la vida humana, aunque desprecian a Dios. Pero un refrán bueno que tú aprendiste de papá o mamá y que está ahí en tu mente y que te viene con frecuencia. Bueno, comparta con la persona a su lado, por favor. Ahora permita que la otra persona también le cuente, ¿no? Entonces, si no ha dejado hablar al otro, déjelo hablar ahora. Ahora cuéntense cómo les ha influido ese refrán. ¿Por qué ha sido importante? ¿Por qué lo recuerda con frecuencia? Ahora permita que la otra persona hable también y le cuente por qué le ha influido, por qué es importante para usted.
Muy bien, vamos cerrando. Perdónenme que no les doy más tiempo. Perdónenme que no les doy más tiempo. Muchos estudiosos creen que los refranes fueron la forma en que nuestros padres nos pasaron una cosmovisión, una forma de ver la vida. Y los refranes en la Biblia existen para eso. Sabiduría encapsulada, en el caso de la palabra de Dios, para que Dios gobierne nuestro corazón con su santo temor. Ahora vamos a abrir en Proverbios capítulo 1. Y como yo anhelo y creo que como estamos aprendiendo somos líderes de nuestro hogar, y una de nuestras tareas es aprender palabra de Dios para pasarlo, para cuidar nuestra esposa, para pasarlo a nuestras siguientes generaciones. Algunos que ya estamos yendo por la gracia de Dios a ver una tercera generación después de nosotros. Proverbios 1, versos 7 hasta el 33. Va a ser una lectura un poco larga y oramos enseguida que el Señor nos ayude con el tiempo, porque quiero llegar a otro pasaje también de Proverbios. Señor nos ayude, Señor nos ayude. Le voy a mostrar cuál es el refrán, porque una de las metodologías de Proverbios es buscar un refrán del sentido común y leerlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Ok? Esa es parte de la metodología. Por eso ustedes encuentran en el libro de Proverbios eso de que no cojas a un perro por las orejas porque te morderá, una cosa así. Uno dice, ¿qué hay de espiritual ahí? Eso lo dice cualquier persona, eso es sentido común. Ahora, el verso 17 del capítulo 1 es el proverbio de sentido común sobre el cual se basa el capítulo primero. Y va a leer ese proverbio a la luz de la palabra de Dios y del temor de Dios. El verso 17: de nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros. ¿Usted más o menos entiende ese refrán? Si usted quiere atrapar pájaros, no ponga la trampa a la red cuando los pajaritos están ahí, porque ellos lo van a ver y van a oír. No va a funcionar. Ese es el refrán. Ahora, la luz de ese refrán, el temor de Dios por la palabra de Dios, quiere ayudarte a leer tu cultura, los refranes que recibiste de tus padres, por leerlos desde el Evangelio. Entonces leamos el verso 7 a verso 33. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Realmente va a explicar ese proverbio enseguida. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente, démonos el gusto de matar a algún incauto, traguémonos a alguien vivo como se traga el sepulcro a la gente, devorémoslo entero como devora la fosa a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas con el botín, llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros. Esto se lo están diciendo los amigos al hijo que es aconsejado. Y compartiremos contigo lo que obtengamos. Aquí habla el papá. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo, tienen prisa por derramar sangre. Y aquí viene el refrán: de nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros. Este es el comentario: pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminan los que van tras ganancias mal habidas, por estas perderán la vida. Clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán con su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré el corazón, les daré a conocer mis pensamientos. ¿Cómo ustedes no me atendieron cuando los llamé? Ni me hicieron caso cuando les tendí la mano.
sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones. Ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré el que se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor. Por cuanto no quisieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones. Cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus propias intrigas. Su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Oremos. Señor, gracias por esta palabra. Nos unimos para orar que por favor la apliques con el poder del Espíritu en nuestro corazón. Nosotros no queremos ser oidores de palabra de Dios que esperan ser seducidos. Nosotros queremos ser oidores de la palabra de Dios que están arrepentidos y que estamos aquí para decirte: haznos los líderes espirituales de nuestra casa. Por el poder de la palabra de Dios y por la acción poderosa del Espíritu Santo te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, les dije que les iba a explicar en principio el asunto del proverbio, ¿no? Del refrán del verso 17. Ese refrán está rodeado de dos escenarios. El primer escenario es el joven tratando de ser seducido por sus amigos a meterse en un mal negocio donde van a tener mucha plata. Y por otro discurso del verso 20 en adelante, donde es la sabiduría, donde el que llama y nadie la escucha. Este es el punto. Los pájaros son moralmente más sabios que nosotros. Ese es el punto. Usted arma la trampa frente a los pájaros y los pájaros salen corriendo de miedo. Pero nosotros vemos que hay peligro y por ahí metemos la cabeza. Es decir, actuamos en contra de la evidencia. Sabemos que nos vamos a golpear y nos golpeamos. Y por otro lado, la sabiduría, Dios nos está llamando desde su temor a decirnos: vengan a mí. No, otro día voy a ese seminario, a la iglesia, otro día hago el devocional. Es decir, que actuamos totalmente contra la evidencia. Yo no sé si usted ha visto las cajetillas de tabaco, de cigarrillo que ponen en los partes cerca a las tiendas, o cuando vamos a pagar en las grandes superficies, en los mercados, y aparece esta fotografía terrible de una persona con cáncer en la garganta, con el rostro destruido por los efectos del cigarrillo. El gobierno ha obligado a que se pongan esas fotografías ahí y el consumo de cigarrillos sigue en aumento. Actuamos en contra de la... Esta es la forma como comienza Proverbios. Proverbios quiere mostrarle que si en algún momento vamos a ser líderes espirituales, tenemos que partir del Evangelio. Y esto es lo que yo llamo el Evangelio en Proverbios, que en primer lugar muestra nuestra condición de pecadores, que es tan contradictoria que actuamos totalmente en contra de nosotros. A mí me han pedido hablar hoy sobre el liderazgo en Proverbios, y sin duda aquí tenemos una marca esencial del liderazgo. Un padre le está mostrando al hijo que necesita desesperadamente el temor de Dios, porque sin el temor de Dios él se va a autodestruir y va a negarse a recibir palabra de Dios. El libro de Proverbios es un libro extraordinario sobre liderazgo, pero yo quiero hacer un comentario sobre el liderazgo antes de comenzar. Hay muchas definiciones de liderazgo. Yo sé que ustedes van a conferencias y en sus empresas y en fin, muchas cosas sobre el liderazgo y todo lo demás. Yo creo que hay definiciones erróneas de liderazgo. Algunas de esas definiciones erróneas no es solo porque definen liderazgo desde términos como visión, pasión, sueño, carisma, sino también porque hacen pensar que solo algunos, y muchas veces algunos privilegiados, son líderes. Y yo creo que aquí estamos para decirnos todos somos líderes. ¿Por qué? Porque el liderazgo bíblico se define desde el propósito de Dios.
Dios nos ha dotado con un propósito, unos dones, unas habilidades, nos ha puesto en un lugar para que le sirvamos, para que amemos a Dios y amemos al prójimo. Así que todos somos líderes y en particular los hombres somos líderes, líderes sociales, líderes de nuestra casa, de nuestro matrimonio, de nuestra iglesia. Hemos sido llamados a tener responsabilidad, se nos ha delegado autoridad y debemos rendir cuentas. El libro de Proverbios tiene mucho que ver con el liderazgo. Voy a pasar rápidamente. En primer lugar, porque es un libro escrito para los hijos de los cortesanos, de los ministros, de los reyes, de los príncipes. En primer lugar, es escrito para los muchachos que están a punto de salir de casa. Están cumpliendo mayoría de edad. El padre ha perdido la autoridad que tiene sobre estos hijos, en el sentido de que estén bajo su cuidado. Y por eso ustedes ven que 19 veces en los capítulos 1 al 9, que son la introducción del libro, una gran introducción, se repite 19 veces el ruego de papá. Oye, hijo mío, y el ruego de mamá. En lugar de ordenarle, es el ruego. Óyeme, 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 óyeme. Es un libro que tiene que ver mucho con liderazgo en la familia, porque toca temas muy familiares y particularmente temas muy masculinos. El libro de Proverbios, el tema del trabajo, del dinero, de la comunicación, los amigos, el manejo de la ira, de la pereza, de la inexperiencia, especialmente el tema del sexo y la búsqueda de mujeres. Yo no sé si ustedes me han escuchado, he contado eso en otra ocasión, pero hay un libro que se publicó, este es el título: ¿qué piensan los hombres cuando no están pensando en sexo? El libro fue un bestseller. ¿Qué piensan los hombres? Y sobre todo lo compraron las mujeres. Queremos saber qué hay en la cabeza de un hombre cuando no está pensando en sexo. Primera página en blanco, segunda página en blanco, era de buen tamaño. Tercera página en blanco, cuarta totalmente en blanco. Sí, nosotros somos descubiertos en el libro de Proverbios como líderes, que mucho de la desviación de nuestro liderazgo ha sido porque Satanás, nuestra propia carne, el mundo, han desviado y enfocado el liderazgo en cosas que no glorifican al Señor. Cuando salía el texto con mi hermano esta mañana, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de todo pecado o de todo cosa que ofenda al Señor en el área sexual. Yo decía, Dios mío, este texto es escrito para varones especialmente. Es liderazgo en el sentido de que hay observación, hay anticipación, hay algo que nos decía nuestro hermano también esta mañana en el sentido del discernimiento, la capacidad de juicio llegada a una situación estresante y sobre qué voy a confiar, qué voy a hacer, hacia dónde me dirijo, a quién quiero agradar con lo que estoy haciendo. El discernimiento es el fruto del temor del Señor, como veremos más adelante. Por supuesto, es un texto de liderazgo porque pone al hombre responsable de relaciones sociales, no solo en su casa, sino también en el mundo. Yo quiero hablarles de el liderazgo en Proverbios en tres aspectos en particular. Uno es cómo un hijo se le invita en el libro de Proverbios a evaluar su propia historia y la historia de su familia. En segundo lugar, cómo a un hijo, y todos somos hijos, se nos pide enfrentarnos como personas al evangelio, y quiero mostrar eso allí. Y en tercer lugar, cómo es el liderazgo de un hijo que será padre. Y mucho de la fuerza de Proverbios es estos padres desesperados que sabían que sus hijos salían de la corte, seguramente otras cortes orientales, y solo tenían intereses en encontrar mujeres bonitas, en hacer grandes negocios, en tener poder, alianzas de poder con otras naciones. Y estos padres están asustados y saben que van a enfrentarse a la realidad de su propio pecado y necesitan vivir bajo el temor de Dios. Así que encapsulan toda esta cantidad de cosas que ellos habían aprendido, porque ellos serán los padres de la siguiente generación. Y comentaba ahorita con alguien que es una misericordia de Dios que Dios nos dé la oportunidad de ver no solo hijos, algunos de nosotros nietos y algunos bisnietos. La visión tiene que ser la visión de Dios y cómo Él se va a glorificar en nuestras siguientes generaciones. Y por supuesto esto viene acompañado de una poderosa presencia del evangelio que por el poder del Espíritu nos transforma. Liderazgo como hijos.
Este es el asunto de Proverbios. Muchos han comentado y criticado el libro de Proverbios de por qué Proverbios no tiene la información clásica de los libros bíblicos sobre asuntos de, por ejemplo, el culto del templo, el sacerdocio, los festivales anuales. No aparece nada en el libro de Proverbios. No se menciona los sistemas de sacrificios, ni los sacerdotes, ni las festividades en el templo, ni la liturgia de Israel, ni la adoración. ¿Por qué? Bueno, esta es una conclusión que es importante recibirla con cuidado, pero yo creo que algo tiene de razón. David fue un hombre de templo. David fue un adorador. Él daba todo para el templo. Era quizás estos hombres que en las reuniones y las actividades de la iglesia, era el líder de la iglesia, servía en la iglesia, levantaba sus manos, adoraba a Dios, bendecía, memorizaba, cantaba, estaba en el grupo de alabanza seguramente, pero su hogar era un desastre. No sé cuántos de ustedes saben, el otro día en una conferencia dije esto y algunos decían, yo no sabía eso. Bueno, sépalo. Un hijo de David violó a otra hija de David, y por esa razón otro hijo de David mató a este hermano. Un hijo de David lo buscó para deshacerse de él y robarle el trono, y otro hijo trató de robarle el trono a Salomón. Salomón creció viendo esa realidad. Un hombre del templo. Y yo sé, ustedes me van a decir, David era conforme al corazón de Dios. Esa frase, a propósito, hay que recibirla con beneficio de inventario. En primer lugar, no es el único hombre en la Biblia que dice que es conforme al corazón de Dios. De Samuel se dice lo mismo y del rey Josías se dice lo mismo. Y en segundo lugar, ser de conforme al corazón de Dios no es que David no tenía problemas ni pecados. Es que él había buscado su rectitud conforme Dios había establecido la rectitud para él. Es decir, él venía a arrepentirse ante Dios, él venía clamando perdón, él recibía la disciplina de Dios, él no se desconectaba de Dios y de su revelación. Pero eso de conforme al corazón de Dios hay que tener cuidado. Era un hombre con grandes pecados en su vida personal y en su vida familiar, si bien también tuvo grandes aciertos, y fue un hombre amado por Israel, y fue un hombre que obedeció a Dios y sirvió a su generación, como leíamos. ¿Eso cómo afectó a Salomón? Esta es la observación. Salomón decidió generar un movimiento, porque este libro de Proverbios se escribió entre 300 y 400 años, en el que él buscaría, como decía nuestro hermano ahora, cómo vivir en el temor a Dios de lunes a sábado. No en el templo, sino en la calle, en la casa, en el mercado, en la ciudad, en la sexualidad, en la comunicación. Y esto debemos recibirlo con algo muy importante, y es cómo líderes nosotros, cómo nos formamos y cómo formamos a nuestros hijos, a nuestras familias, en el asunto de vivir la fe fuera de la casa. Y yo estoy seguro que mucho tiene que ver con frases que nosotros repetimos con frecuencia. Revisa las frases que tú repites con frecuencia. Y esto tiene que ver mucho con acciones concretas de obediencia que tus hijos y tus hijas ven. Aquí se está formando un líder para vivir de lunes a sábado, para vivir en la ciudad. Es sabiduría aplicada, no en la adoración, templo, sino en la calle, en la ciudad. Y yo le pido al Espíritu Santo que nos dé la gracia de que mientras vamos pensando en esto, tú empieces a pensar cosas concretas de tu vida cotidiana, donde el Señor te está llamando ahora mismo a pensar cosas que aún hemos escuchado anoche y esta mañana, y que son llamados a pelear la buena batalla de la fe y ver la victoria de Cristo en cosas puntuales. Ahora, segundo, liderazgo como persona. A este joven se le está realmente enseñando a vivir el Evangelio. Me demoraría mucho mostrarlo, pero quiero mostrarlo desde este punto de vista. En Deuteronomio 17
aparecen unos lineamientos para cuando Israel quisiera tener rey. No vamos a ir a ese texto por asuntos de tiempo, pero es un texto muy bonito. Primera parte del capítulo 17. Al rey de Israel se le prohibía básicamente tres cosas: no acumular mucho poder, en ese texto dice caballos o alianzas con Egipto, por ejemplo, no tener mucho poder, no acumular muchas riquezas y no tener muchas mujeres. Yo lo pongo en tres palabras que empiezan con P, solo porque así me acuerdo. Se le advertía al rey de Israel el peligro del poder, de la plata y de las princesas. Ahora, ¿cuáles fueron las tres áreas donde más se comprometió en pecado y en malas acciones el rey Salomón? Sorpresa: poder, plata y princesas. Ahora, ¿cuáles son los tres temas que más se tocan en Proverbios? Yo sé que se tocan muchos temas, pero los tres temas, yo he estudiado mucho Proverbios para decirles eso con certeza, se pueden agrupar perfectamente en esos tres campos. ¿Cómo se adquiere poder? ¿Cómo se gana un lugar en la sociedad? ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo se consigue dinero sabiamente y sanamente? ¿Cómo se hacen negocios? ¿Cómo todo esto del fiador, el manejo de las finanzas y demás? Plata. ¿Y cómo se construye un hogar a partir de un matrimonio sano y no se envuelve con la ramera, la prostituta o la mujer que está seduciéndolo por ahí en el capítulo 7? Son exactamente los tres temas de... Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer Proverbios? Yo creo que Proverbios es un documento de arrepentimiento de los padres. Es decir, como papá Salomón y los demás, yo los llamo los padres proverbiales, decidieron que la forma en que les enseñarían el evangelio a la siguiente generación era contándoles de sus propios pecados. Yo no sé cómo es su caso y cómo fue que le crió su papá. Yo tengo un padre muy especial, muy hermoso, pero yo me acuerdo que de niño, la forma en que mi papá nos enseñaba a mi hermano y a mí, que éramos, después vino otro hermano más, bueno, y otras dos hermanas, pero la forma era haciendo comparaciones. Y esta era la frase, esta era una frase que a mí me daba urticaria la frase, la verdad. A la edad suya yo ya levantaba un bulto de café. Eso es a la edad suya. Y bueno, somos paisas, ¿no? Y a la edad suya yo ya había hecho, quizás en el caso tuyo, a la edad suya yo ya tenía carro, yo ya tenía una buena posición, yo, ¿cierto? Como estos fueron nuestros logros y desde nuestros logros ahora te decimos a ti, muchacho, a ver, muestre pues qué es lo que tiene, porque es mucho lo que le hemos dado a usted. Esa no es la metodología de Proverbios. La metodología de Proverbios es el evangelio. Estos padres le ruegan al hijo, inclusive algunos ruegos muy detallados, como en el capítulo 7, que le describe exactamente cómo una mujer en la calle lo seduce y lo lleva a la cama. Están contando experiencias. Ellos están contando y los muchachos cosas que ellos saben. El muchacho no le podía decir: no, papá, usted no sabe nada de eso. No sé nada de eso. ¿Cómo persona este muchacho tiene que encontrarse con la realidad del pecado de sus padres? Y en este caso padres cristianos, cómo ellos enfrentaron su naturaleza pecaminosa, las disciplinas de Dios, el llamado de Dios a una vida sabia. Miren por favor en el capítulo 1, el verso 22. Este es el reclamo que hace la sabiduría y nadie le presta atención. Lo que les decía, que actuamos en contra de la evidencia. Prestamos atención a algo que nos hace daño. Prendemos el televisor, vemos Netflix hasta las 3 de la mañana. No le prestamos atención a un llamado del Señor a hacer un devocional siquiera de 15 minutos. No, estoy muy ocupado. Y este es el primer reclamo de la sabiduría. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos,
seguirán aferrados a la inexperiencia. A propósito, esa es una de las descripciones mayores del libro de Proverbios para el joven. Es inexperto, no tiene experiencia. Ahora, ese no es el problema. El problema es que ama la inexperiencia. Vamos a hacer esto a ver qué se siente. Vamos a ver eso, a ver qué pasa. La inexperiencia. En lugar de recibir el consejo de Dios. No lo hagas, no te metas ahí. Esta persona tiene que primero ser líder de su propia vida. Ahí vemos dos dimensiones de liderazgo de Proverbios. El primero es el liderazgo que evalúa la generación anterior, el liderazgo del hijo que ve a papá, que perdona, el liderazgo del hijo que ve su propia realidad de su lucha con el pecado y tiene que entender que la única respuesta está en el temor del Señor, en el evangelio que señala nuestro pecado, pero que con la misma firmeza y realidad nos presenta la oportunidad de venir bajo el temor de Dios, a la obediencia del evangelio, a rendir nuestras vidas a Cristo Jesús. Ahora, la tercera dimensión del liderazgo es el liderazgo de papá. El libro de Proverbios es hecho con la presuposición de que estos muchachos serán los padres de la siguiente generación. Y sobre todo la escogencia de esposa, eso es trascendental, porque esa será la mamá de la siguiente generación. Son hijos que se convertirán en padres y por eso el ruego permanente. No puedo mostrárselos hoy, en algunos talleres quizás algunos me han escuchado hablar de esto, pero el libro de Proverbios, yo he descubierto, tiene 3 estrategias del papá para mostrarle la sabiduría. Y otra vez palabras que empiezan con la misma letra. Camino. El camino de la vida es inevitable, aparece 52 veces en el libro, es una de las palabras que más se repite. La palabra calle, la palabra senda, en total casi 80 veces aparece esta palabra. Es inevitable, ese camino conduce a la ciudad, pero la ciudad no es lo más importante. Lo más importante es que ese camino debe llevar a una casa. Y esto es extraordinario en Proverbios, porque en Proverbios las grandes consecuencias de sus acciones no están en el Facebook y en la opinión pública, sino en la casa. El camino lleva a la casa. Un hombre se conoce por la clase de casa, de hogar, de morada que puede producir. A propósito de la casa, vamos a ver en el capítulo 9, está en lo alto de la ciudad, para decir esto que decimos a veces, que la familia es centro y núcleo de la sociedad, y que cuando vemos los ataques de Satanás contra el diseño de Dios a la familia, está atacando el centro mismo de toda la sociedad. Y por eso, pero la casa no termina siendo tan importante, sino otra palabra que empieza por C y que aparece muchas más veces, es quizás la palabra que más se repite en el libro de Proverbios, y es la palabra corazón. Corazón, dame, hijo mío, tu corazón. Y estoy enseñándole mucho a mi hijo Daniel, y bueno, tratando de ayudar y todo esto. Uno, como abuelo, trata de no meterse mucho y todos esos asuntos. Lo que dice el Dr. Tripp, que lo hemos tenido en conferencias con nosotros, pastorear el corazón, es cómo la palabra de Dios llega al corazón. Y cuando leía a mi hermano esta mañana Efesios 1:18, que los ojos del corazón sean iluminados, en el lenguaje de Proverbios es la tabla del corazón. Capítulo 3 y capítulo 7 hay una tabla, hay algo que se tiene que escribir allí. Esto es muy profético y va de la mano del profeta Jeremías e Isaías, cuando dice que escribiré la ley de Dios en tu corazón. Y eso tiene que ver mucho con Proverbios, a propósito, porque los proverbios son inevitables. Si yo estuviera sentado y me hubieran pedido hacer la dinámica esta mañana, yo hubiera dicho 2 proverbios. El perezoso trabaja doble, y en boca cerrada no entra mosco. Porque eso me lo repetía mi mamá. Y cuando yo hablo mucho, escucho a mi mamá decirme: mi hijo, acuérdese que en boca cerrada no entra mosco. Es decir, cómo la palabra de Dios llega a instalarse profundamente en la vida de este muchacho, para que sea el padre que debe ser. Entonces, el liderazgo de estos padres era formar padres que pensaran que los caminos de la vida deben afectar y construir un hogar, una familia, camino, casa. Pero que la casa no era lo determinante. Hay mucha idolatría sobre familia hoy en día, a propósito. Sino el corazón. ¿Quién gobierna el corazón?
capítulo 26, verso 23, dame, hijo mío, tu corazón, porque en Proverbios el corazón no es un centro de emociones como se siente mucho en la poesía y la lírica de muchas canciones. En Proverbios es un timón, es el centro donde se toman las grandes decisiones y donde ocurre la transformación de la vida. Los sentimientos en Proverbios y en el Antiguo Testamento operan más en el aspecto de las entrañas, de las vísceras. El corazón es centro de decisiones y de transformación. Así que este es un padre que está formando a otros padres, mostrándoles que hay un camino, decisiones, acciones que deben afectar una familia, pero que en esa familia lo trascendental es a quién se entrega el corazón. Ahora, ahí vamos más o menos bien con tiempo. Yo quiero ir con ustedes a capítulo 9 de Proverbios. Este es el capítulo más importante de Proverbios. En el centro, en una forma muy dinámica y simétrica de poesía, está el verso 10, que es el verso que contiene la esencia del libro de Proverbios. Yo sé que algunos de ustedes piensan que es el capítulo 1, verso 7. En mi opinión es el capítulo 9, verso 10, y van a ver por qué. El capítulo 9, para que lo leamos, está dividido en 3 partes. La primera y la tercera son una narración en contraste de 2 mujeres. Una mujer se llama sabia, Sofía, sabia, sabiduría. La otra mujer se llama la señora necia. Y en el centro hay una reflexión sobre el contraste de esas 2 señoras. Esa es la estrategia poética de este capítulo. En el capítulo primero se describe la señora sabiduría de una manera muy dinámica, y en la tercera parte también se describe la señora necia de una forma muy dinámica. Observen por favor esas descripciones, porque lo que está haciendo el papá aquí para formar a este muchacho que será próximos padres en el pueblo de Dios es ayudarle a ver sobre todo qué significa ese verso 10 en la práctica, y sobre todo qué decisiones él debe tomar con respecto al temor de Dios. El Señor nos ayude a llegar ahí. Capítulo 9, verso 1, y leemos hasta el verso 18. Empiecen a hacer ese contraste entre el verso 1 al 6 y el verso 13 al 18. Leo para el bien de todos. La sabiduría construyó su casa, labró sus 7 pilares, preparó un banquete, mezcló vino y tendió la mesa, envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad: vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. Dejen su insensatez y vivirán y andarán por el camino del discernimiento. Escena 1. Ahora recuerden que esta escena se va a contrastar con la tercera escena, pero aquí viene la reflexión, y esta es una estrategia que en la poesía hebrea se acostumbra poner en el centro lo más importante. Esta es la reflexión: el que corrige al burlón se gana que lo insulten, el que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Por mí, ahí está hablando la sabiduría, aumentarán tus días, muchos años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás. Esa es la parte de reflexión. Ahora viene la segunda parte que se contrasta con la primera. Verso 13. La mujer necia. La mujer necia es escandalosa, frívola y desvergonzada. Se sienta a las puertas de su casa, sienta sus reales en lo más alto de la ciudad y llama a los que van por el camino, a los que no se apartan de su senda. Vengan conmigo inexpertos, dice a los faltos de juicio. Las aguas robadas saben a gloria.
El pan sabe a miel si se come a escondidas. Pero estos ignoran que allí está la muerte, que esos invitados caen al fondo de la fosa. Bien, ¿pudieron comparar la primera parte con la tercera? Este es escrito como en forma de sándwich, y como en todo buen sándwich, lo más importante está en la mitad. Este es un contraste entre dos mujeres. Miren el verso 4, si tienen Biblia allí en sus dispositivos en la Biblia, y el verso 16. Son exactamente iguales. Se está llamando desde una casa a alguien que va por un camino, y lo que termina representando finalmente es a quién se le entrega el corazón. Ahora, un comentario sobre el verso 4 y el verso 16. La palabra juicio allí, en el verso 4 y el verso 16, es la palabra corazón. Yo sé que no les parece que es, pero créanme por favor, es la misma palabra corazón que aparece 90 veces, lev, que aparece 90 veces en el libro de Proverbios. Por eso algunas traducciones, en lugar de escribir juicio, escriben cordura, que es una palabra que viene del latín cordis, corazón. A los faltos de corazón. Ahora, no es que no tengan corazón. Es como alguien que dice: ese muchacho jugando fútbol le faltan piernas. No es que no tenga piernas, sino que las piernas no las tiene como para eso. No le son suficientes. En lugar como de ayudarles, más bien le estorban. Ese es el punto. Porque la gran construcción de Proverbios es el corazón. Es construir como en un corazón se escribe por el poder del Espíritu Santo la palabra transformadora de Dios. Ahora, esto lo vamos a entender mejor cuando entremos en el debate de los versos 7 al 9. Los versos 7 al 9 son un debate. Y dicen que la teología siempre surge en medio del debate y de las luchas por entender las paradojas y los antinomios de la Sagrada Escritura. Cuando vemos que algo como que no cuadra, miren el verso 7 y 8, ¿qué es lo que no cuadra? Cuando entendamos eso, vamos a entender dónde nos quiere llevar este liderazgo de Proverbios. Porque esto es esencial, esto es esencial. ¿Y qué tiene que ver eso con la falta de juicio? El debate del verso 7 y 8 es este asunto de por qué no. Es decir, la orden es muy clara. El que corrige al burlón se gana que lo insultes. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acaba por odiarte. ¿Por qué? Es decir, no se supone que los proverbios y la palabra de Dios existen precisamente para corregir al que necesita ser corregido. Casi como que me está diciendo: no predique la Biblia, no enseñe a la persona que necesita corrección. No sabemos que la Biblia dice que ella existe precisamente para corregir. Y por el contrario dice: reprende al sabio y te amará, instruye al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Esto tiene que ver mucho con la definición de Proverbios entre sabio y necio. Noten esto: los dos carecen de sabiduría, necesitan ser enseñados. Pero se dice: al necio, al burlón, al malvado, al insolente, no le gastes tiempo. No hagas eso, estás haciendo lo contrario. Pero al sabio sí. ¿Qué es lo que tiene el sabio que no tiene el necio aquí? Y es claro que no tiene que ver con la sabiduría, ambos la necesitan. Y este es el punto. Tiene que ver con el verso 4 y 16, con el asunto de ser falto de corazón o de juicio. En el verso 10, siguiendo en ese debate, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Así que la sabiduría tiene un comienzo donde el hombre es confrontado con su pecado y tiene que tomar una decisión. Yo les puedo decir esto cómo me afectó a mí como predicador, como discipulador, como consejero, como pastor. El punto es este: no le enseñes
a quien no ha tomado primero una decisión sobre el temor de Dios. Esto es esencial. Es decir, tú no estás aquí para que te convenzan. En palabras de San Agustín, creer para entender. Antes de ser instruido por la palabra del Señor, tú tienes que tomar una decisión delante del Señor, de temerlo a Él, de ponerte debajo de Él, de respetarlo a Él, de creer que Él existe, que Él es el dueño de todo y que tú eres responsable delante de Él. Esto, en mi opinión, es puro evangelio. Creo que se une a las palabras de Jesús de no tirar las perlas a los cerdos, o del que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Y este es el punto sobre el discernimiento. Para poder tener ese discernimiento, para que tu corazón sea un corazón conforme al Señor, tienes que tomar una decisión previa. ¿Se acuerdan que cuando comencé a hablarles esta mañana, yo les dije que me afectó muchísimo anoche cuando nuestro hermano hablaba de la relación de la palabra de Dios con el Espíritu Santo, y que nosotros deberíamos orar sentados cuando escuchamos palabra del Señor? Mientras estamos escuchando cada palabra que se nos dice de la palabra del Señor, debemos estar en arrepentimiento orando: Señor, aplícame esto, aplícame esto, aplícame esto, aplícame esto. Yo necesito esto, yo lo necesito. Y se acuerdan que yo les dije que vivimos en una generación de seducción, donde estamos sentados ahí esperando que el televisor nos seduzca, que las vitrinas de los centros comerciales nos seduzcan, que la esposa nos seduzca. Y entonces nuestro argumento es: yo no voy a la iglesia, yo no compré esto, yo no quiero seguir con mi mujer, porque no me sacó nada de adentro. Este es el punto del capítulo 9. Hay invitaciones de sabiduría y de necedad. Es inevitable que vayas por un camino, pero tú tienes que tomar una decisión primero. Vas a pelear la batalla de la fe, vas a entregar tu corazón a Cristo, vas a vivir para Dios, o te vas a quedar sentado esperando que te convenzan y que te respondan todas las preguntas que tú tienes antes de tomar una decisión. Así no es. Tú has de tomar una decisión en arrepentimiento y fe, reconociendo que tu corazón es podrido, es buscador de idolatrías, de pornografía, es sacudido por el miedo. Necesitas venir a Cristo y doblegar tu corazón ante Él. Y esto para mí es más que cualquier cosa una aplicación de lo que escuché anoche y que escuché esta mañana. Ven al Señor Jesucristo. Ven reconociendo que tú no puedes solo, ni siquiera contigo mismo. Ven a ponerte bajo el temor de Dios, y entonces Él te instruirá, y entonces Él aplicará la palabra a tu corazón, cuando tú con humildad y con quebrantamiento de corazón se lo pidas. Y deja ya, por favor, hombre. Yo les hablo como pastor porque yo estoy hablando con hombres y con mis hermanos en la iglesia toda la semana. Deja ya esa posición de esperar que así como esperas que tu esposa te seduzca, que así es como esperas que el centro comercial te seduzca, esperas que en la iglesia te seduzcan. No es así. Tú necesitas tomar una decisión de: yo soy un pecador que actúa en contra de la información y de la evidencia. Yo tengo un corazón perdido y yo necesito venir a ponerme debajo de Cristo, y necesito venir a pelear la batalla de la fe, pero con Cristo Jesús, que es el victorioso, y rendirme a Él, porque ahí comienza un nuevo camino que construye una nueva casa y que finalmente está determinado por un corazón afectado y entregado al Señor. Oremos. En primer lugar, yo quiero invitarte a que ores por tu vida, porque has de ser el líder de tu propia vida. Ven al Señor Jesucristo. Ven en arrepentimiento y fe. Yo sé que algunos de los que estamos aquí estamos muy posiblemente presionados por la esposa, o por una realidad muy difícil que estamos viviendo. Pero aquí hay que dar un paso al frente. Señor Jesucristo, yo te necesito a ti.
Yo decido ponerme bajo tu santo temor, mis temores, mis luchas, mis miedos, mis tentaciones. Yo decido pelear la buena batalla de la fe. Se nos hablaba de que hay pecados en nuestras vidas que no vamos a conocer victoria hasta que no confiamos en otros y buscamos el consejo de la palabra, buscamos los grupos de apoyo, la comunidad. Aquí hay decisiones que tomar y nosotros no somos transformados por nuestros sentimientos, sino por la palabra de Dios cuando ella nos pone entre la espada de la pared y tenemos que rendirnos a Él. Rinde tu vida al Señor Jesucristo. El Evangelio no te llama a ser un observador que espera ser seducido, sino a un hombre que viene siendo arrepentido. También, Señor, queremos orar por nuestras familias, pidiéndote perdón porque muchas veces hemos dado liderazgo a nuestras esposas, que es liderazgo que nos corresponde a nosotros. Queremos pedirte también, Señor, que nos ayudes a ser líderes en tu pueblo, en tu iglesia. Estas comunidades que benefician no solo a nuestras familias, sino a muchas generaciones de familias. Yo decido hoy dar un paso al frente, en el nombre de Jesús, y someterme al temor de Dios. Antes que cualquier otra cosa pase y antes que cualquier otra cosa entienda, yo decido someterme a la revelación de Dios en la palabra santa, a la obediencia a Dios, a pelear la batalla de la fe, donde creo en el poder de la palabra de Dios, que por el Espíritu Santo es aplicada a mi corazón, con la insistencia y la lucha cotidiana. Yo creo que conoceré la bendición y el poder de Dios guardando mi vida, fortaleciéndome y cambiando mi corazón en el proceso de santificación progresiva que durará toda mi vida para la gloria de Dios.